Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a continuar con las patologías del riñón. Hoy vamos a hablar un poquito de las enfermedades glomerulares, cómo clasificarlas y cuál es su fisiopatogenia. ¿Sí? Dentro de las clasificaciones podemos hablar de los distintos síndromes glomerulares, podemos hablar de glomerulopatías primarias o secundarias, podemos hablar de procesos hereditarios y también podemos ir clasificándolas si cursan con síndrome nefrítico o si cursan con síndrome nefrótico. ¿Sí? Una de las primeras cosas que vamos a ir viendo. ¿Qué pasa? Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ir recordando, ¿no? Podemos tener el síndrome nefrítico agudo, que cursa con hematuria, hiperazoemia, proteinuria, oliguria, edema, hipertensión. ¿Sí? Acuérdense que acá la proteinuria es leve. Podemos hablar de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, donde hay una nefritis aguda con una proteinuria que puede terminar en una insuficiencia renal aguda. Podemos hablar del famoso síndrome nefrótico, donde tengo una proteinuria intensa, mayor a 3,5. ¿Sí? Esto llevaría a una hipoalbuminemia, una hiperlipemia, lipiduria, edema, puede tener hipertensión. A diferencia entre el síndrome nefrótico y el nefrítico, es que generalmente el nefrótico no suele cursar con hematuria. Y después vamos a hablar, bueno, de toda enfermedad glomerular, crónica, después podría ir de ahí a lo que es una insuficiencia renal crónica, ahí me interesa mucho la hiperazoemia, y después, sí, que cursen con proteinuria, hematuria y que esto pueda ser asíntoma. Ahora, si nosotros clasificamos en primaria y secundaria, las primarias son patologías típicas del glomérulo, ¿sí? Vamos a empezar ahí, a diferencia de las secundarias que son repercusiones de otra enfermedad. Dentro de algunas de las enfermedades glomerulares puedo tener la glomerulonefritis progresiva difusa aguda, puedo tener glomerulonefritis postestreptocóxica, ¿sí? Puedo tener la glomerulonefritis rápidamente progresiva, podemos hablar de nefritis lipoidea, ¿sí? Estas a cambios mínimos. Puedo hablar de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranoproliferativa y bueno, muchas de todas las patologías glomerulares podrían ir hacia lo que es la cronicidad, de ahí hablemos glomerulonefritis crónica. Ahora, si estoy hablando de una glomerulonefritis secundaria, generalmente estos son distintos tipos de enfermedades sistémicas que repercuten sobre lo que va a ser el glomérulo. De ahí tenemos patologías muy importantes que afectan al riñón, como diabetes, amiloidosis, el lupus eritematoso sistémico, puede ser la poliarteritis nodosa, endocarditis bacteriana, dentro de algunas, ¿no?, de las que podemos hablar acá. Ahora, hay que tener en cuenta que hay una glomerulonefritis por procesos hereditarios, como el síndrome de Alport, la enfermedad de la membrana fina y una enfermedad que es la enfermedad de Fabry. ¿Sí? Ahora, dentro de las alteraciones histológicas que podríamos tener acá a nivel glomerular, una es que haya hipercelularidad. ¿Sí? Puede ser la proliferación de células epiteliales, endoteliales, mesangiales. Acuérdense que el mesangio, ¿sí?, es más la estructura de sostén, ¿no?, para el glomérulo. Puede haber infiltración leucocitaria. Y siempre recuerden la formación de semilunas, ¿sí?, donde yo voy a tener células epiteliales más leucócitas. Por otro lado, puedo tener engrosamiento de la membrana basal glomerular. Esto puede ser propio por depósitos de material, ¿sí? Puede ser material hialino. Puedo tener hialinosis o hialinización y esclerosis, que es un depósito de material homogéneo formado por proteínas plasmáticas. Y después puedo tener los trombos intraglomerulares, ¿sí?, donde puede haber depósito de fibrina, de lípidos, ¿sí? Muy bien. Claro, para estas alteraciones histológicas necesito conocer un poquitito la estructura normal del glomérulo, ¿no? Fíjense cómo acá encuentro el túbulo contorneo distal, la célula de la mácula densa, lo que son las células mesangiales con el mesangio, ¿sí?, que puede ser extraglomerular o intraglomerular, ¿sí? Después puedo encontrar en la arteriola aferente las células substraglomerulares, la arteriola eferente, los capilares glomerulares, donde voy a tener un endotelio, donde voy a tener la membrana basal. Acuérdense que acá estaba la barrera de filtración. Voy a encontrar también, ¿sí?, los podocitos,
¿sí? Los podocitos eran los que emitían los pedicelos, ¿se acuerdan? Que eran como una mano, ¿sí? Los deditos y que abrazaban a lo que era la parte vascular, ¿sí? Y después sí, lógicamente, podemos hablar de, por un lado, la hoja visceral, la hoja parietal y la cavidad de glomérulo, ¿sí? Es como para tener una noción de las alteraciones que se puede alterar histológicamente, ¿no? En un glomérulo. Ahora, ¿cuál es esa fisiopatogenia o la patogenia de los distintos tipos de enfermedades glomerulares? De ahí es que podamos tener una lesión mediada por anticuerpos, ¿sí? Por antígenos tisulares intrínsecos que pueden ser fijos, antígenos implantados, puede ser por depósito de inmunocomplejo circulante, pueden ser anticuerpos citotóxicos. Por otro lado, podemos tener una lesión mediada por linfocitos T. Acuérdense que los linfocitos T principalmente los CD8, que son los citotóxicos, y si no, vamos a tener activación del complemento, ¿sí? Donde nos va a interesar mucho conocer un poquito, ¿no? Lo que es el sistema de complemento. ¿Qué pasa? Esto es algo general. Acuérdense que nosotros podemos hablar de que hay distintas glomerulonefritis que pueden ser por depósito de no complejo in situ, ¿sí? Que estos se relacionan con el antígeno anticuerpo fijo, que sería una reacción de hipersensibilidad tipo 2, como la nefritis por anticuerpos contra la membrana basal glomerular, antígenos o anticuerpos contra antígenos implantados. Hay una nefritis de Hermann, ¿sí? Que tiene que ver, esto es exclusivamente en la ratita, no lo vamos a ver. O se pueden dar, ¿sí? Glomerulonefritis por los inmunocomplejos circulantes, ¿sí? Nosotros vimos los inmunocomplejos circulantes, la hipersensibilidad tipo 3, ¿sí? Acá, lógicamente, que son esos inmunocomplejos que no son ni lo suficientemente chiquitos para que se filtren, no son suficientemente grandes para que, bueno, lo puedan atrapar los macrófagos, y acá lo que hacen es, se depositan a nivel glomerular, ¿sí? La lesión se debe al atrapamiento de estos inmunocomplejos, ¿sí? Y acuérdense que esto puede ser por antígenos exógenos, ¿sí? Como por ejemplo productos bacterianos, tumores, virus, o nosotros estudiamos una patología que era el lupus, ¿sí? Donde hablábamos de antígenos endógenos, ¿no? Y ahí sí genera una reacción inflamatoria, después de la reacción inflamatoria, una necrosis, ¿sí? Y ahí veo la lesión de tipo glomerular. ¿Sí? Esto, acuérdense que es inmunitario, ¿no? Para acá. Muy bien. Aparte de esto, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, mira, tenemos que recordar, ¿sí? Que el mecanismo de progresión de las enfermedades glomerulares alteran el filtrado glomerular, ¿sí? Lógicamente que esto, mientras más nosotros alteremos el filtrado glomerular, más voy a disminuirle la capacidad de filtración, el clearance, ¿sí? Y esto lo que va a terminar haciendo es cada vez, ¿sí? Afectar más esa función depurativa de lo que es el riñón y terminaremos después en una nefropatía crónica o una nefropatía terminal. Las características histológicas, ¿sí? Generalmente es una glomeruloesclerosis focal y segmentaria, ¿sí? Glomeruloesclerosis, bueno, ahí me habla de la rigidez focal de algunos glomérulos, otros no, y segmentaria, algunos glomérulos, una parte que está afectado, una parte está afectada y otra no. Generalmente esto es una lesión de tipo más bien compensatoria adaptativa, donde voy a ver hipertrofia de los glomérulos. ¿Por qué? Pues yo necesito mantener un poquito la función renal, aumentar el filtrado, el riego, ¿sí? La presión capilar, y esto me llevaría a hipertensión. Hay proliferación de células mesangiales, hay un infiltrado leucocitario, hay mayor depósito de matriz extracelular y esto favorece todo lo que es la esclerosis, ¿sí? Entonces, claro, al principio quiero mayor nefronas funcionantes y después, lógicamente, que esto genera inflamación, genera fibrosis, ¿sí? Voy a ver esa fibrosis tubulointersticial, alteraciones tubulares, inflamación y después esto cada vez lleva a que haya disminución del filtrado glomerular, cada vez con mayor cantidad de nefronas que no funcionan, ¿sí? Esto es algo a tener en cuenta en las enfermedades glomerulares, ¿sí? El filtrado es muy importante. Muy bien, acá les dejo algo para, bueno, general para que tengan, ¿sí? Y vean las diferentes
enfermedades, pero bueno, nosotros vamos a ir dando exclusivamente, ¿sí? Una clase para ver los diferentes tipos de glomerulonefritis. ¿Sí? Así que acá terminamos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.